Saludos amigos, agradecidos de su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto. Aprovechar también que pueden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Carlos Arturo Guizarre, Jorge Saade, un servidor Manuel Jiménez, como siempre agradecidos de su sintonía. Hoy es viernes, los viernes lo especializamos para tratar temas de interés internacional que, como siempre recalcamos, tienen un impacto en República Dominicana o le interesa a usted, amigo televidente. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, escúchame. Buenas noches, Jorge. Y ya entrando en materia, yo creo que el tema de María Corina Machado acapara la atención mundial, no solamente de los venezolanos. Realmente su salida de Venezuela para ir a recibir este Premio Nobel de la Paz, aunque llegó tarde, lo recibió en su representación su hija, se constituye en un hecho significativo porque primero burla todo el aparato represivo de inteligencia del gobierno de Maduro y en tercer lugar provoca realmente una gran efervescencia internacional con su presencia en Oslo, donde posteriormente recibió una multitud que le dio la bienvenida, pero donde también ofreció una rueda de prensa donde tocó temas importantes. Jorge, esto realmente tiene un impacto significativo dentro de lo que es el gobierno de Maduro, porque evidentemente que ella burla esa seguridad después de más de un año de clandestinidad. Totalmente es así, desafortunadamente para el chavismo esto es un golpe muy duro, no se lo hubiese imaginado esto, sin duda alguna haber cabezas que van a rodar por esta acción, pero lo más importante es lo que viene a continuación. Esa presencia que está haciendo María Corina Machado en Europa va a significar el inicio de una gira que va a hacer en el viejo continente para sumar apoyos. Lo que intentaba el madurismo y el chavismo es sin duda alguna no interrumpir o entorpecer el tema del expansionismo, la influencia de la personalización de María Corina Machado como líder de la oposición y sobre todo en estos momentos que ha sido muy difícil para ese país, pero desafortunadamente se filtró. Hay que ver cuál es la versión original de tantas versiones que se manejan, pero lo más importante es lo que viene a continuación del recorrido que va a hacer María Corina, cuál va a ser la respuesta del chavismo y qué es lo que viene a continuación para el año 2026. Bueno, dices que María Corina Machado probablemente tiene en agenda hacer una gira por Europa. Desde tu perspectiva y de acuerdo con las necesidades políticas que hay en Venezuela, ¿cuáles tú crees que pueden ser los puntos clave de esa gira que ella haga y de qué pudiera tratar con la gente? Estimo, importante, muy importante, desde ministro de Relaciones Exteriores hasta posiblemente uno que otro jefe de Estado pueda tratar acerca de la crisis venezolana. Sin duda alguna va a ser la sumatoria del apoyo en materia diplomática y política en lo que va a esperar, en lo que va a ocurrir en los 26. No se sabe exactamente cuál es el escenario, pero mientras más apoyo tienes de Occidente y sobre todo de Europa, va a servir para lo que va a hacer Estados Unidos en su materia militar, eso por una parte. Lo más interesante es que María Corina va a funcionar para ver y poner a prueba a aquellos líderes de Europa de qué tan de acuerdo o no están con la operación de Estados Unidos o las operaciones o los escenarios que va a pasar en Venezuela. Es importante cómo va a recibir la España, sobre todo Pedro Sánchez, porque este gobierno ha sido como un poco jabonoso, ambivalente. Sí. Vamos a ver cuál va a ser la recepción y esa va a ser una importante oportunidad para ver cuál es la verdadera posición de Madrid en torno a lo que está pasando en Venezuela. Va a ser lo mismo con Macron, estos líderes importantísimos de Occidente que parece que su atención está a Ucrania, pero no puedes dejar atrás lo que está pasando en el nuevo continente. Sí, hay un detalle importante, es cómo sale María Corina Collado de Venezuela. Te decía que duró un año en la clandestinidad, pero una entrevista que da un responsable de una agencia de rescate, de extracción de personas, un veterano de guerra de los Estados Unidos, está diciendo que ella salió en bote hacia un país, hacia un segundo país, me imagino que un país en el Caribe, él lo dice concretamente, y de ese país del Caribe voló a Olos. Es decir, cuando hablamos de que esto tiene un impacto
dentro del madurismo, el madurismo chavismo, se pasa por eso. Es decir, la gente en Venezuela se da cuenta que Marina Corchado burló ese aparato represivo y eso ya representa una ganancia política para ella. En el tema de la gira que pregunta Carlos, es importante porque ya está confirmado que varios jefes de gobierno y de Estado europeos lo van a recibir y hay la posibilidad incluso de que ella se traslade a América Latina, donde igualmente sería recibida, y hay quienes están hablando de la posibilidad también de una visita a Washington, donde sería recibida por Donald Trump, que eso le anotaría otro peldaño político a los objetivos de la oposición en Venezuela, que siempre ha lucido un poco débil, sobre todo en este momento que el régimen está siendo presionado por Estados Unidos. Sin duda alguna va a ser un movimiento paralelo que va a hacer Estados Unidos en materia militar, que hasta ahora está diciendo sí Washington, en Venezuela. Un tema diplomático, darle un empujón o un espaldarazo a lo que está haciendo Edmundo, pero no es lo mismo Edmundo que es el caso de María Corina Machado, que es una imagen más fresca, la lideresa de la oposición, la que estuvo detrás de todo este plan. Pero hay obviamente que... todo el mundo sabe que la líder sí. de la oposición es María Sí, Corina porque Machado. el mundo ha pasado a un segundo plano ya desde hace tiempo. Bueno, Aunque es que Edmundo fue una reserva política ante la inhabilitación De María Corina Machado Claro. como candidata, pero todo el mundo sabe que la líder legítima de la oposición venezolana es la señora Machado. Si colocamos lo último que ha pasado en esta semana, bien, yo lo puedo dividir de la siguiente manera. Unas iniciativas por parte de Trump y otras iniciativas por parte de María Corina Machado, que han sido golpes duros contra el chavismo. La de María Corina Machado ha sido sin duda alguna su fuga hacia Oslo. Pero ha habido tres, vamos a decir, los golpes que ha emanado Trump. Ha sido la incautación del petrolero, bien, importantísimo golpe para Venezuela. El segundo está en la imposición de algunas sanciones con el círculo más cercano familiar de Nicolás Maduro, bien. Y el tercero, no me acuerdo cuál era, pero entonces son dos agendas paralelas, bien, que van de la mano. Algunos dicen que van para un mismo objetivo y otros dicen que van para objetivos diferentes. Pero, sin duda alguna, el chavismo como que ha perdido el control, ha recibido muchos golpes y yo creo que sin duda alguna va a reaccionar ante estas medidas. Bueno, ya hasta el canciller de Colombia dice, bueno, si él pide asilo aquí, nosotros se lo damos. Dudo mucho que Maduro, si se ve precisado a eso, solicite asilo en Colombia, porque sería un asilo temporal, mientras dure Petro en el poder en Colombia. Sí, me imagino más a Maduro en Moscú. Sí. Te preguntaría, aprovechando que estamos tratando el tema de Venezuela y la presión que se cierne sobre Nicolás Maduro y su régimen, me gustaría que reflexionáramos un poco sobre qué precisaría Venezuela el día después de mañana, como dicen, o sea, el día después, cuando ya el régimen cambia y ahora hay que reconstruir un país, su economía, su política, su tejido social y sus instituciones. ¿Cuál es el reto que le espera a la élite que ahora, o sea, al grupo político que desplazaría al régimen actual? No soy quien para responderte porque hay varios escenarios que se están manejando. Bien, sería un poco injusto y atrevido de mi parte decirte cómo va a ser después sin saber lo que va a pasar hoy. Hay varios escenarios que se están tanteando y depende de esos escenarios vamos a ver cuáles son de esas posibilidades las que ocurran. Unos harán una guerra civil, otros dicen una transición, una junta civil militar. Son varias opciones que sería un poco incoherente yo decir cómo va a pasar eso. Pero lo que sí te puedo decir es que lo que está pasando con Maduro es lo que pasó sin duda alguna con Bashar al-Assad en Siria. Un juego bien de negociaciones por parte de Rusia y por parte de Bashar al-Assad de cuál va a ser el mejor destino y cómo salirse de él. Claro está, Siria estaba y está inmersa en una guerra, no es lo mismo que está pasando en Venezuela, pero sin duda alguna es las negociaciones. Sí, porque hay algo. El caso venezolano y el caso sirio son totalmente distintos. Siria ya era teatro de una guerra civil desde el año 2011. Estoy contigo, pero el fin será muy parecido de acuerdo a su liderazgo. Vamos a ver, y hemos visto una lista de países amigos de Nicolás Maduro, como lo ha sido Rusia, Turquía, Colombia, Bielorrusia, México, otros países que le han supuestamente, según informen, abierto las puertas para que sea su destino de exilio. Y es lo mismo que pasó con Bashar al-Assad. A diferencia de hoy en día que tenemos más información y vemos cómo fue
el tema de negociaciones para este fin. La verdad yo veo a México Mira, bastante tibio con el tema de la izquierda porque veo incluso como ayer le han impuesto aranceles a China que van del 11% en algunos productos hasta el 50% en muchos productos. Parece que, aquí utilizo tu término, Manuel, plegándose a la doctrina Monroe del siglo XXI. Es así. Les repito a nuestros televidentes de Propuesta de la Noche, es muy delicado prestar su apoyo o plegarse a alguna de las políticas a favor de la América Latina y el tema de la liberación y defensa de los pueblos, porque hay un tema de narcotráfico, un tema de droga. Y si tú apoyas y expresas públicamente el apoyo a Nicolás Maduro frente a las operaciones de Trump, estarías indirectamente apoyando el tema del narcotráfico. Oye, ya le dijeron a Petro que él es el siguiente. sí, cuando el 28 de julio del 2024 en Venezuela se desconoce el resultado de las elecciones presidenciales, la preocupación de América Latina era precisamente de que eso sentaba un mal precedente para la región. Uno de los principios básicos de la democracia es respetar la voluntad popular. Honduras está atravesando un proceso bastante complicado y difícil porque las elecciones fueron el domingo pasado. Este domingo va a ser una semana, pero aún no se conoce el resultado final de ese proceso, ni siquiera preliminar. Hay 2.773 actas que faltan todavía por escrutar, en un contexto donde el candidato Tito Afura, que es el candidato de Donald Trump, encabeza el escrutinio provisional hasta ahora. Creo que por unos 25.000 votos. Pero Salvador Narrala está denunciando un fraude, está denunciando que se le está desconociendo su triunfo, que es igualmente respaldado ya por el partido de gobierno. El partido de gobierno dice, Narrala ganó las elecciones. Pero en este proceso parece ser que se complica un poco todo, porque ya el proceso de entrada está cuestionable. Está cuestionado por esa pausa en el conteo, eso de que hay fallas técnicas, es decir, nadie se cree eso de las fallas técnicas. Pero aunque Narrala siempre patalea, Honduras está en una situación donde tú no sabes realmente si reclamar respeto a la voluntad popular, porque no se sabe ahora mismo cuál es la voluntad popular. Bueno, el soberano ya emitió su comentario, su opinión, y sin duda alguna fue de que Asfura fue el candidato vencedor en esas elecciones. El problema está que yo pienso que hay actores detrás que manejan la estructura regional, que apuestan a enfocar todo el centro de atención a Honduras y alejarlo del tema venezolano. Eso por una parte. Lo que hay que informar ahora es que, sin duda alguna, esta acción del gobierno hondureño y su poder legislativo estarán haciendo un golpe de Estado blando, un golpe de Estado constitucional, porque está desconociendo la voluntad de su pueblo en materia electoral, que fue elegir ese líder. Y no creo mucho en Nasrallah, de este candidato que es supuestamente conservador, que él estuvo ligado anteriormente con el partido oficialista, pero sin duda alguna yo creo que es muy tensa la situación que está viviendo en Honduras. Mostró los dientes, siguió el manual de la política, el oficialismo, en desconocer ese tipo de resultados, pero creo que toda la atención de Occidente, de Estados Unidos en Venezuela, y no resolver este tema de microestados y micropoderes que hasta ahora no han sido importantes. Y sobre todo cuando todo el mundo sabe lo que ha apostado Donald Trump a la victoria de Tito Asfura. Primero lo apoya verbalmente, algo que un presidente de Estados Unidos por lo general no hace, aunque Donald Trump es lo que se llama un presidente atípico. En segundo lugar, Donald Trump promete, por no decir amenaza, con retirar cualquier ayuda que Estados Unidos esté dando a Honduras si gana otro candidato que no sea Tito Asfura. Pero va mucho más lejos y se juega la faja perdonando a Juan Orlando Hernández antes de las elecciones. Algo que seguro pudo haber afectado de alguna manera a Tito Asfura, porque Juan Orlando Hernández no es popular en Honduras, pero es tanto lo que se ha jugado en la Casa Blanca con la victoria de Tito Asfura en Honduras, que creo que puede pasar cualquier cosa. Hay que recordar que el llamado, el apoyo que hizo Trump fue directamente a Asfura y no en contra del voto del oficialismo.
Eso le está diciendo un mensaje de que los estadounidenses saben quién es Nasrallah y saben que dijeron, bueno, voten por cualquiera de los dos conservadores. No, voten por Asfura porque este es el candidato. Si no el catalizador, sin duda alguna porque la mayoría de las candidato que enfrenta al comunismo, lo dijo así mismo. Efectivamente. Las encuestas marcaban a Nasrallah como virtualmente ganador, pero ante este catalizador de Donald Trump en Estados Unidos, parece sin duda alguna que sirvió de mucho. Bueno, vámonos con una pausa comercial. Cuando retornemos, Henry Ebrard estará comentando la actualidad económica nacional e internacional. Nosotros, después de Henry, vamos a seguir con el tema internacional porque este domingo hay elecciones en Chile, crucial, porque se enfrentan los dos polos, el comunismo y la ultraderecha. Vamos a ver, retornamos en breve. La nueva derecha. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que instituye el Código Procesal Penal, jornada que se extendió por 2 días consecutivos debido a los debates y modificaciones. El proyecto volvió al Senado donde fue refrendado a unanimidad y ya fue promulgado por el Poder Ejecutivo. También el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones de legisladores solicitando obras al Poder Ejecutivo para sus demarcaciones. Mientras que la vicepresidenta del organismo legislativo, Darueli de Asa, recibió una comisión de dirigentes sindicales para socializar la propuesta de los empresarios sobre la modificación al Código de Trabajo. Asimismo, la de Educación Superior, Ciencia y Tecnología recibió a funcionarios del MESIT y del CONADIS para socializar el proyecto de ley que busca la inclusión de la lengua de señas en ese nivel. En otro aspecto, la institución inauguró la temporada navideña con el encendido del arbolito, actividad encabezada por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Promipyme recibió recursos por 1.500 millones de pesos para apoyar vía financiamiento a microempresarios que sufrieron pérdidas por la tormenta. Que comiencen Promipyme dándole recursos a los ciudadanos y ciudadanas que la burocracia bancaria le impide acceder al crédito rápido, pero también al esfuerzo que hemos hecho desde el Indotel de formar, adiestrar y capacitar. Porque si bien es cierto, Promipyme los empodera, también es fundamental que se formen, que se adiestren, que se capaciten desde el punto de vista tecnológico. Desde el gobierno tenemos que actuar al servicio de la gente. Desde hoy hasta el 31 de diciembre le daremos préstamos a
a los dominicanos, a las dominicanas, y generaremos la formación tecnológica, el entrenamiento, la preparación para que los hijos de los sectores populares se preparen, se formen, se adiestren, se capaciten y nadie pueda discriminarlos. Muchas gracias. Y si combinamos esto con otra llave, otro candado que es a la pobreza, que es la educación, y todos estos cursos, estas becas que se están dando de Indotel, pues esta es una combinación perfecta. Y vamos a seguir, porque así es que se hacen políticas públicas a favor de la gente. Que Dios los bendiga. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Y como en Barahona, una presa que protegerá de inundaciones y asegurará agua y riego para los productores. El cambio se siente en Barahona. Y en más comunidades de todo el país, nuevos acueductos llevan agua potable donde antes no llegaba. Un cambio que se siente en cada rincón de la nación. El cambio se siente en las obras que cuentan historias, que mejoran la vida de las personas. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 8,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Bueno, en lo que esperamos la conexión de Henry Ebrard, vamos a seguir con la agenda de este viernes. Este domingo hay elecciones presidenciales en Chile, un balotaje, la segunda vuelta de este proceso electoral y dos candidatos. Yané Jarra, que es la candidata del partido de gobierno, el Partido Comunista, y José Antonio Cars, que es el candidato del partido de la ultraderecha. Los dos polos opuestos en esta elección. Jorge, ¿qué tú nos dices? ¿Te la puedes jugar? Mira, no, sin duda alguna no las podemos jugar todo porque están las encuestas. Desde antes, en la primera vuelta ya sabíamos que el oficialismo iba a salir derrotado de estas elecciones. Lo más interesante de esto es que es una especie de fotografía de lo que está pasando en toda la región. Ese regreso de los conservadores al poder,
ese alejamiento del electorado de los socialistas, pero el caso boliviano y el caso chileno es particular porque es una especie de ajedrecismo político donde votan primero por los socialistas y luego vuelven nuevamente por los conservadores. El tema es que se maneja mucho el voto castigo en Chile y sin duda alguna veremos hasta ahora de que Kast asumiría la presidencia. El tema está sobre el tercer candidato, Parisi, de cuáles serán los votos. Independientemente de que él diga a cuál de los dos frentes votar, alentaría a sus electores votar, creo que el electorado chileno no depende mucho del liderazgo y creo que no necesariamente seguiría las instrucciones de este y votaría en blanco, que es una opción totalmente válida en estas elecciones. Sin duda alguna, hemos visto como el mapa de Latinoamérica se ha volteado hacia el azul. Veremos en las próximas elecciones en Colombia y en Brasil qué pasaría. Mira, ¿qué pasó en primera vuelta? La izquierda chilena fue unida detrás de Janet Jara. O sea, Janet Jara ya en la primera vuelta, la cual ganó, quedó en primer lugar, ya llevaba sobre su espalda el apoyo de toda la izquierda chilena. Lo que pasa es que José Antonio Kast con la nueva derecha no llevaba todo el apoyo de esa facción política. Hubo varios candidatos de nueva derecha que fueron desplazados obviamente en primera vuelta. ¿Qué ocurre? Toda esa gente que votó por otros candidatos que no fueron Kast en la primera vuelta, ahora naturalmente se espera, de acuerdo con las encuestas, que van a votar por Kast. Y ahí es que viene la ventaja. Bueno, tenemos ya a Henry en línea. Vamos a hacer Excelente. una pausa para irnos con el comentario y el análisis económico de Henry Ebrard y retomamos el tema posteriormente. Así que adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Ebrard, un placer estar de nuevo con todos ustedes, como cada lunes, miércoles y viernes en esta recta final de este año 2025. Tuvimos cosas buenas, tuvimos cosas malas. Para el día de hoy yo voy a hacer un comentario sobre el tema que probablemente promete ser el tema del año 2026, el proceso de las reformas, y dentro de las reformas la que el economista y amigo Antonio Siriaco llama la madre de todas las reformas, la reforma fiscal. Yo hubiese podido expresar el rechazo unánime de la sociedad a la escandalosa situación del tema del SENASA. La verdad es asqueante ver cómo gente haya robado el dinero de la salud de la gente. Eso es algo absolutamente terrible. Ojalá pues, y creo que en eso la sociedad tiene el deseo, la esperanza de que no solamente se recupere el dinero, sino que haya penas muy drásticas para que eso sirva de ejemplo definitivo. Pero bueno, vamos a hablar del tema de la reforma. Muchas veces me han preguntado sobre si es necesario o no necesario, y yo entiendo que debemos probablemente pensar que hay tres objetivos que son a la vez razones que justifican o que abogan por el proceso de las reformas. Primero, yo creo que el deseo
y así fue la meta que ha planteado el presidente de la República Dominicana de duplicar el tamaño de la economía dominicana, que es una meta muy agresiva, muy ambiciosa, muy optimista, pero así son las metas buenas. Así son las metas buenas, por eso yo creo que toda la sociedad debería de estar apoyando esta iniciativa, a ver de qué manera cada uno de nosotros podemos contribuir, porque cuando hablamos de duplicar el tamaño de la economía, estamos diciendo solamente una cosa, que es duplicar la producción de todos los bienes y servicios que sale de este país. Con lo cual quiere decir que cada uno de nosotros podemos tener nuestra contribución a duplicar el tamaño de la economía. ¿Qué pasa? Es que para duplicar el tamaño de la economía de aquí al 2036 o 38, 40, poco importa, hace falta tener crecimiento anual no menor al 6%. ¿Y qué pasa? Que antes del COVID el crecimiento potencial de la República Dominicana era de un 5%, y es muy probable, aunque todavía hay discusiones sobre esto, es probable que ese crecimiento potencial hoy en día no sea de un 5%, sino de un 4%, parecido a lo que ha sucedido a nivel mundial, de que el crecimiento mundial de la economía antes del COVID estaba por lo menos en un 4%, y hoy en día vemos que tiene dificultades a mantenerse alrededor de un 3%. Entonces, el tema es cómo pasar de un crecimiento potencial de un 4% a un crecimiento potencial no menor al 6%. Hay que hacer reformas, y no solamente una reforma fiscal. Entonces, hay un tema que es lograr acelerar muy fuertemente el crecimiento. Dos, yo creo que hay que mantener o regresar a o asegurar la estabilidad fiscal del modelo. Hemos visto que luego del COVID fue necesario mantener un déficit fiscal ligeramente superior al 3%, y eso es un límite muy importante, porque los números nos han mostrado, y eso sí ha sido documentado, que con un déficit fiscal de un 3%, los indicadores de deuda, como porcentaje del PIB o el pago de los intereses, como porcentaje de los ingresos o de los gastos, se logra estabilizar siempre y cuando hay un crecimiento suficiente. Por lo que para poder mejorar los indicadores de deuda, se requiere entonces que el déficit fiscal pueda bajar debajo de un 3%, y ahí se abrirá una discusión, y para eso pues habrá que establecer los debidos consensos de ver hasta dónde, cuál debería ser el nivel óptimo de déficit fiscal. Yo en lo particular, yo entiendo que un déficit fiscal de un 2% es más que suficiente. Finalmente, no menos importante, lo más importante, a fin de cuentas, durante 30 años la República Dominicana ha exhibido el mayor crecimiento de toda la región, de todo el continente, fabuloso. Lo único malo de este crecimiento que no fue lo suficiente incluyente para permitir que todas las dominicanas y todos los dominicanos pues reciban los frutos de este crecimiento. De ahí pues que será necesario a través del proceso de reforma tener una economía más incluyente, lo cual quiere decir, por ejemplo, poder incrementar el gasto social. El gasto social hoy en día está a un nivel bajo, un 8% del PIB. Habría que superar el 10% para acercarnos un poco a la meta regional. Eso quiere decir incrementar más especialmente el tema del gasto de salud. Como ven, ahí estamos hablando de 3 ejes principales. Un eje que es incrementar el crecimiento, otro que es mantener la disciplina fiscal que nos permita conseguir el importante grado de inversión, y finalmente una reinversión de los frutos del crecimiento en mayor y mejor gasto social. Eso yo creo que puede ser una ambición compartida con consenso posibles, pero para eso pues tendremos que dedicarle tiempo en el primer semestre de 2026. Hasta aquí llega mi comentario económico para el día de hoy. Les invito a que me sigan a diario en mi cuenta de Twitter, @EbrarH, y por supuesto esperamos regresar con todos ustedes, pero hasta la próxima de este lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego.
Cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Gracias a Henry Ebrard por su siempre interesante análisis y comentario económico. Vámonos con una pausa. Cuando retornemos, vamos a continuar la agenda. Hay dos temas de mucho interés, ya le adelanté, lo es las elecciones en Chile este domingo, pero también la situación de Zelensky. La situación de Zelensky yo la veo bastante crítica con el contexto que se está dando para lograr un acuerdo con Rusia. Así que retornamos en breve. Mijo, ábrete esa ventana a ver si entra esa brisita. Está bien. ¿Escuchaste, abuelo? Sí, así que suena cuando entra la brisita. 1, 2, 3. Abre puertas y ventanas, la brisita se siente ya. La brisita ya volvió, se siente felicidad. La brisita ya se siente. Volvamos a celebrar. Entretenimiento en familia. Se goza en Navidad. Poner tu casa como nueva. Para Navidad. Los parques llenos de luces. Se siente que es Navidad. Vuelve el bono navideño. La brisita se siente ya. Los almuerzos y las cenas que saben a Navidad. Con las ferias de Inespre. Los chelitos y rinden más. Desde que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48.000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza.
hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la mejor noticia de todas. Que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 8.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que instituye el Código Procesal Penal, jornada que se extendió por 2 días consecutivos debido a los debates y modificaciones. El proyecto volvió al Senado, donde fue refrendado a unanimidad y ya fue promulgado por el Poder Ejecutivo. También el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones de legisladores solicitando obras al Poder Ejecutivo para sus demarcaciones. Mientras que la vicepresidenta del organismo legislativo, Darueli de Asa, recibió una comisión de dirigentes sindicales para socializar la propuesta de los empresarios sobre la modificación al Código de Trabajo. Asimismo, la de Educación Superior, Ciencia y Tecnología recibió a funcionarios del MESIT y del CONADIS para socializar el proyecto de ley que busca la inclusión de la lengua de señas en ese nivel. En otro aspecto, la institución inauguró la temporada navideña con el encendido del arbolito, actividad encabezada por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Jorge, finalmente con el tema de Chile. Hay quienes están planteando la posibilidad de que ese 19% o más del 19% que obtuvo Parisi en las elecciones pasadas pueda de alguna manera inclinarse en favor de Jara, y eso hasta cierto punto pueda variar lo que están pronosticando las encuestas. Pero parece difícil porque hay encuestas que le dan hasta un 60% a Kast. Sí, a diferencia de esta segunda vuelta, yo creo que, y de la vez pasada, todo apunta a que Kast va a ser victorioso. No creo que Parisi se la juegue y arriesgue su capital político. Ya él ha anunciado que no va a respaldar a nadie. Efectivamente, no creo que lo haga. La diferencia es en estos electores a quién votaría. Sin duda alguna, si no votaron por Jara en la primera vuelta, no creo que hagan lo mismo en la segunda. Además, necesitan muchísimos puntos para contrarrestar esas tasas de intención de voto que tiene Kast para ganar la segunda vuelta. Esta victoria de Kast lo que hace es, de alguna manera, producir un avance en el cuadro de Latinoamérica dentro de lo que es la línea del presidente Trump. Totalmente de acuerdo. No solamente eso que hay que señalar, es el tema de que también tiene apoyo en el Poder Legislativo. En la primera vuelta, los aliados, ya sea los parisistas, parecerlo sí o no, tiene también el apoyo en el Poder Legislativo que no lo tuvo Milei en Argentina. Sí, hay algo que hay que tomar en cuenta, y es que parece que el triángulo del litio completo, ahí estuvo Argentina ya con Javier Milei, que cumple 2 años, acaba de tener la derecha, bueno, esta es la centro derecha, una victoria electoral en Bolivia, y ahora la nueva derecha tiene una victoria electoral en Chile que se promete inminentemente. Entonces parece que esa región, la más rica en litio del mundo, que probablemente sea el nuevo petróleo, el petróleo blanco, gira a la derecha, Jorge. Totalmente de acuerdo. Parece que si tú debilitas a esos, vamos a decir, no hegemones, a esas élites importantísimas gubernamentales que estaban en Latinoamérica, también debilitas a los subordinados, como el caso de Bolivia, el caso de otros países de Centroamérica. Parece que la opción de Estados Unidos es atacar a los que están emergiendo o energizando
esas ideologías socialistas en la región para debilitarlos y así lograr sus objetivos, que es tener mayor influencia y control en el continente. Sí. No podemos dejar el caso de Ucrania, que sigue latente, porque este plan de paz que ha presentado el presidente Donald Trump es un plan que ha sido cuestionado por Zelensky, el presidente ucraniano, es un plan que ha sido cuestionado por la Unión Europea, pero hasta cierto punto se produjeron nuevas rondas de negociaciones. Parece que ese plan se adecuó un poco a los intereses ucranianos, no así en términos de que Ucrania estaría en la obligación de ceder territorio. Y ahora Zelensky, que anda una gira por Europa, dice que recibió una nueva propuesta de Estados Unidos donde él promete estudiarla, donde se aumenta los niveles de seguridad que tendría Ucrania dentro de un plan de paz con Rusia. Pero Putin parece inflexible. Sí, Putin parece que mantiene su actitud belicista, dice que no está de acuerdo con una tregua, no hay ninguna posibilidad de que dé alguna notación, indicación de que estaría dispuesto a echar para atrás en su posición de mantener el control de los territorios que ha tenido hasta ahora en el terreno militar, y eso parece ser que vuelve a erosionar la posibilidad de paz en este conflicto. Parece que Putin no quiere formar parte de ese repertorio de guerras que le ha puesto fin Donald Trump de manera relámpago en esta gestión, eso por una parte. Segunda parte, cuando en las negociaciones una de las partes no cede o está muy intransigente o testarudo, la mejor oportunidad que tiene la otra parte es sustituirla, emanarla o desestimarla. Eso es lo que está proponiendo Donald Trump, de que si esta parte, que en el caso de Zelensky, no cede ante las negociaciones, apuesta a unas elecciones para ver si cambia de interlocutor, y esta parte es un poquito más sensible, un poco más justa, y llega a un punto de acuerdo con la parte rusa. El tema está que el caso de Moscú, que se ha mantenido testarudo y intransigente con sus posiciones, no puede hacer elecciones sin duda alguna en Rusia para cambiar de negociante. Sin duda alguna van a ver si la parte ucraniana cede lo mismo. El tema está de que el tiempo está en contra, a medida que pasa el tiempo afecta a ambas partes y sobre todo a Europa, pero parece que la solución del conflicto sigue siendo la parte económica. Sí, aunque también pesa mucho en el hecho de que todavía el conflicto no termina, que Europa no concluye una posición determinante de respaldo incondicional a Ucrania. Es así, hemos visto que el caso de los europeos desestiman y señalan de manera despectiva esa propuesta de Trump, también las iniciativas de Trump para ponerle fin a esta guerra, pero tampoco proponen algo interesante, ni se atreven a enfrentar a Putin, ni llevarlo a cabo en negociaciones. Parece que todo está en el caso de Donald Trump, que recientemente expuso en los medios que está desanimado y molesto con las posiciones tanto de Rusia como Ucrania para llegar a un acuerdo del conflicto. Bueno, es que la posición de Ucrania se entiende. Si yo puedo, yo tengo que sacrificar mi soberanía en aras de un acuerdo con una potencia que me invade, me toma terreno, me mata a mi gente, y encima de eso yo tengo que cederle también parte de mi soberanía e independencia. Totalmente desafortunado, pero así es la geopolítica y el expansionismo ruso, que también es un imperio, que a diferencia de que muchos se llaman antiimperialistas, hay un importante hegemón influyente en el viejo continente que es Rusia, que molesta a esos satélites que están rodeándolos a él. El tema que ha expuesto y ha repetido y defiende mucho Zelensky es el tema de la garantía. No solamente el terreno, porque ya se perdió Crimea, no solamente el tema de la adhesión de Ucrania ante la Unión Europea o a la OTAN. El tema está de la garantía. ¿Qué me garantiza a mí como país de que un futuro Putin no vuelva a hacer lo mismo? Y lo ha hecho y lo expuso muy bien ante las cámaras cuando hubo ese roce en el despacho Oval, ¿se acuerdan? El tema de los europeos y sobre todo de Zelensky es sobre las garantías de que Putin no haga lo mismo. ¿Hay posibilidades que se desplieguen tropas europeas o norteamericanas en territorio ucraniano? Eso está en discusión. No, la única forma en la que los europeos pueden garantizar que Ucrania no caiga y que no ataquen a otro miembro de la Unión Europea es armándose, fortaleciéndose, reclutando a sus mejores jóvenes para que formen parte del ejército, dejar un poco la Dolce Vita, están en eso del verbo que todavía no lo han hecho, un proceso, dejar un poco la Dolce Vita, ¿verdad? La comodidad mediterránea
y asumir que tienen que defender su país o sus países. Y no lo van a hacer porque hasta hoy en día la Unión Europea no tiene un ejército propio per se, como los ISAF, y mucho menos una fuerza tan importante como lo tiene Estados Unidos. Por eso esa capacidad de negociar y sentar a que Rusia se retracte no lo va a ocurrir. Y tampoco ha habido un liderazgo fuerte en Europa. Más o menos hemos visto Macron, que ha dicho que el Napoleón del siglo XXI, que amenaza el despliegue de tropas francesas en Ucrania, pero todavía no lo ha hecho. El tema es que todavía no sabe ser creíble. ¿Qué pasa, Europa? ¿Por qué no haces algo? Bueno, lo que pasa es que Macron no lo hará solo, sabiendo que probablemente Alemania se eche para atrás, que Inglaterra, que Reino Unido diga, no, yo no soy parte de la Unión, porque para una cosa es parte y para otra cosa no. Bueno, entonces, Zelensky estuvo en contacto esta semana con los principales líderes de la Unión Europea, Alemania, Francia y Reino Unido. Así es. Estuvieron en contacto. Esta es la foto. Otro jefe de Estado que abandona el poder y cae preso. Me estoy refiriendo a Luis Arce, es presidente de Bolivia, acusado de manejo irregular de fondos, cuando fue ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales, que ahora es su enemigo político, pero está bajo prisión, está en prisión, y es otro escenario que se vuelve a vivir en América Latina. No similar a lo de Perú, pero sí, ya hay varios casos de expresidentes que salen del poder e inmediatamente son investigados y reducidos a prisión. Varios, el caso de los argentinos con Cristina Kirchner, no hay que olvidar el caso brasileño con Lula y hoy en día con Bolsonaro. O sea, América Latina vive ese entonces, cuando llega un nuevo contrincante, tu opositor férreo al poder, lo primero que va a hacer es una cacería de brujas para perseguir a aquellos que te persiguieron durante cuando estabas en la oposición. Y lo mismo ocurre, bien, y lo estamos discutiendo en otras cámaras, en el caso de Trump cuando fue candidato y cuando estuvo fuera del poder durante bajo el mandato de Biden. Es un tema antiquísimo que se vive en la política, siendo alguna. Por eso yo siempre le recomiendo, porque yo también soy consultor político, a mis clientes de que ese néctar del poder no necesariamente es ser presidente, porque la mayoría de los presidentes de América Latina, hasta ahora no República Dominicana, tienen un futuro muy oscuro después de que dejen el poder. Bueno, pues yo creo que... Bueno, terminamos por hoy. Nos quedan un par de minutos. Yo quisiera aprovechar, porque estaban hablando de la Unión Europea, y precisamente Bulgaria, el gobierno cae en Bulgaria esta semana, después de protesta multitudinaria, se le acusa de corrupción, pero básicamente esa protesta tiene su origen en que el gobierno está planteando una reforma fiscal, una reforma tributaria, y eso como que enciende los ánimos. Entonces vemos cómo el tema fiscal se complica mucho con el tema político, y aquí está habiendo una consecuencia directa ya con la caída del gobierno de Bulgaria. El bolsillo duele. Lo hemos visto a lo largo de la historia en los países de Europa del Este, en Rumania, en Georgia, cómo estos países, sistemas parlamentarios perfectos, caen en materia cuando hay ese debate eterno de la economía, de incremento del impuesto o recortes de presupuesto. El tema está de que hoy en día el poder, y Carlos lo sabe muy bien, no reside netamente en la jefatura de gobierno o en la jefatura de Estado, sino está disperso, hay muchos micropoderes, y tú para lidiar... El fin del poder, entonces, de un paisano tuyo, Moisés Naín. Importantísimo autor. Entonces tú para satisfacer esas necesidades es muy difícil hoy en día, no es como el siglo pasado donde el poder estaba más unísono, estaba más homogéneo. Y también está la otra parte de la cara, que hay una especie de alcance del gobierno que busca también como que la celebración y la formulación de políticas públicas que hasta hoy en día no les da ese dinero. Y también hay una crisis, un fantasma que recorre Europa que se llama crisis económica, que está afectando también a la eurozona, y esto se ve y que permea a la población. El poder parece que es más difícil de alcanzar, más duro de ejercer y más fácil de perder. Efectivamente. En el minuto y pico que nos queda, solamente algo de proyección. Una reciente encuesta de AP, Associated Press, con una agencia encuestadora, dice que solo el 31% de los norteamericanos valora positivamente la política económica de Donald Trump. Resulta que en esta semana se celebran elecciones para la alcaldía de Miami, un estado regularmente y tradicionalmente republicano, y gana una demócrata la alcaldía
de Miami, cosa que no había sucedido en los últimos 30 años. ¿Qué dice esto? ¿Qué lectura da esto a las elecciones de medio tiempo en noviembre del 2026 en Estados Unidos? Creo que es muy pronto para predecir cuál va a ser el resultado, pero estos indicios que habíamos hablado del caso de Miami, esa importante victoria en Nueva York, algunos estados que se revirtieron a favor de los demócratas, uno podría decir que el péndulo estaría a favor de los demócratas, pero siempre he dicho que los demócratas hoy en día están muy débiles, no son esos demócratas durante el gobierno de Obama, ni mucho menos con el Biden, pero parece que el enfoque de Donald Trump es hacer cumplir todas esas promesas que dijo cuando fue presidente, y parece que la atención la está fijando en el tema también de la política exterior, sobre todo lo que está pasando en el Caribe y lo que está pasando en Europa. No hay una varita mágica por parte de los presidentes en solucionar este tipo de conflicto, pero parece que esa inversión importante que ha hecho Donald Trump le ha hecho un costo social muy importante, porque el tema de los aranceles ha hecho un incremento, pero sus soluciones a largo plazo, ¿qué tan largo plazo en los próximos 3 años? No lo sabemos. Bueno, hemos hecho un recorrido bastante amplio de la política internacional. Hemos dado, sí, la vuelta al mundo. Comenzamos por Venezuela, seguimos por América Latina, llegamos a Europa, y terminamos nuevamente en América Latina y Estados Unidos. Realmente un programa interesantísimo. Muchísimas gracias, Jorge Saade, por tu participación siempre brillante aquí los viernes en Propuesta de la Noche, tratando temas internacionales. Carlos Arturo Guizarre, un servidor Manuel Jiménez, que acompañamos siempre a Jorge en estos espacios. Le estamos muy agradecidos de su sintonía. Recordarle que además de la frecuencia de Teleimpacto, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buen fin de semana y buenas noches.